Campbell, Diana y una servidora Karen. Vamos a hablarles acerca de la unidad 3, control numérico. Como competencia específica y en resumen de estos 4 puntos tenemos que debemos de identificar y reconocer, así como conocer el funcionamiento y los elementos que integran a las máquinas de control numérico. También debemos conocer el desarrollo tecnológico. ¿Esto para qué? Para poder comprender el uso y aplicación de estas máquinas en el campo laboral actualmente. Bueno, como 3.1 tenemos las operaciones y máquinas de maquinado de superficies. Para esto tenemos lo que es el concepto de un mecanizado, que es un proceso en el cual tiene un conjunto de operaciones que van a dar forma a una pieza. ¿Esto cómo lo van a lograr? Mediante la eliminación del material. El mecanizado se puede dividir en 3, en sin arranque de viruta, por abrasión o con arranque de viruta. Y pues ya sabemos que sin arranque de viruta no va a tener un desperdicio, con arranque de viruta sí lo va a tener, y con abrasión vamos a utilizar la herramienta que es una muela abrasiva, en el cual va a hacer que desgaste la pieza hasta darle la forma que se desea. Entonces tenemos algunos de sin arranque de viruta, por abrasión, ahí está la muela abrasiva, y con arranque de viruta. Bueno, todo esto lo podemos hacer de manera manual, semiautomática y automática. Algunas máquinas y herramientas que conocemos, o en su mayoría, son el taladro, que como ya sabemos, es una herramienta que se va a utilizar para el taladro, es una broca, en el cual va a hacer el movimiento de corte y el movimiento de avance, va a agujerear lo que es la pieza y le va a dar el tamaño pues, de la broca que utilicemos. Luego tenemos lo que es la limadora. Aquí se va a utilizar como herramienta una cuchilla, en el cual va a ser el corte, el movimiento de corte va a ser perpendicular al movimiento de avance en donde se encuentra la pieza fijada en la mesa. Luego tenemos la amortajadora. Aquí la herramienta va a arrancar el material, por lo que va a tener el movimiento de corte, y el movimiento de avance lo va a tener la mesa. Y aquí se ve que el arranque del material lo va a hacer dentro del interior de un agujero. Bueno, luego tenemos la cepilladora, que es un poco más grande que la limadora, y el movimiento de corte aquí va a ser longitudinalmente y el movimiento de avance va a ser transversal. Se va a utilizar una cuchilla. Luego tenemos lo que es la brochadora. Aquí aquí se utiliza una brocha de varios o múltiples filos. En la varilla esa que está saliendo. Ajá. En el cual el corte lo puede hacer linealmente, ya sea vertical o horizontal, que ese es el caso del horizontal. Luego tenemos el torno, que como ya sabemos, el movimiento de corte lo va a hacer la pieza y el movimiento de avance lo va a hacer la herramienta. Y tenemos por último la fresadora, en el cual será al revés, el movimiento de corte lo va a hacer la herramienta y el movimiento de avance lo va a hacer la pieza. Luego como siguiente punto tenemos el 3.2, que nos habla acerca de la formación de estándares de materiales. Para esto, las propiedades de las mecánicas de los materiales las podemos dividir en 2 pruebas, en destructivas o en no destructivas. En destructivas pues tenemos lo que es la tensión, la compresión, la torsión de la pieza y por último la fricción. Y en pruebas no destructivas tenemos lo que es la inspección visual, también los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas y el electromagnetismo. Tengo aquí algunos videos para mostrarles. En este caso es el de la inspección visual. Una edición más de nuestro rotativo semanal. En esta ocasión haremos una inspección visual a un monobloque. Cuando realizamos la inspección visual podemos apoyarnos de diferentes instrumentos. Esto hace que la técnica sea aún más eficaz. En esta aplicación mostraremos cómo registrar y cómo almacenar una evidencia de forma sencilla
realidad sería ver el estado de las válvulas, donde también podemos encontrar grietas o una separación entre el cuerpo del material y la válvula, que hace que ésta ya no cumpla con su función, como podemos ver ahí la separación. Y podemos observar. Bueno, ya va haciendo Voy a cerrar la el pen de la inspección. Y al último, pues ya y para poder realizar las mediciones, debo de darle una referencia. Aquí tenemos otro que es el de tintas penetrantes. El video que debemos organizar es el ensayo no destructivo por medio de tintas penetrantes, realizado por estudiantes de Ingeniería Mecánica en Complemento Electoral en la CAP sede Valdivia. A continuación, unas breves reseñas de las cuales es utilizado. Bueno, estos son los elementos que vamos a utilizar. Y algunos insumos de nuestra probeta inspeccional. Primero se tiene que limpiar la pieza y posteriormente se le va a derramar un líquido. El líquido limpiador SKC de color rojo. O en nuestro caso es de color caliente, de los años. Tipo de material de nuestra inspección debemos esperar de 5 a 10 minutos de secado. El principio físico-químico presente en este ensayo es la capilaridad, que permite que el líquido se introduzca en aberturas estrechas en sentido contrario al de la fuerza de gravedad. Una vez alcanzado el tiempo de secado, procedemos a retirar con paños estériles el excedente de líquido penetrante. A la vez, utilizamos estos paños humedecidos con acetona, limpiando a profundidad el cordón de soldadura y todo el área en general, sin descuidar para ello los extremos de nuestra probeta. Destacan de este procedimiento son la portabilidad, el costo relativamente bajo, la sensibilidad, la versatilidad, puede ser inspeccionado por cualquier material no poroso, lo efectivo para la inspección de producción y el no destructivo. Solo sirve para discontinuidades abiertas a la superficie. Hay muchas variables que deben ser controladas, efectos producidos por la variación de la temperatura. Sujeto a la configuración de la superficie debe ser preparada. El proceso es usualmente confuso. Seca nuestra probeta, procedemos a la aplicación de un líquido revelador SKD-S2. Primero dimensionamos un sector de la superficie alrededor del cordón, 2 pulgadas desde el centro del cordón hacia cada extremo. Aplicamos el líquido revelador alrededor del cordón de soldadura y el sector a inspeccionar previamente delimitado. La norma ASTM-E 165 aconseja esperar más de 10 minutos de secado del líquido revelador. Siempre es bueno recordar que en caso de accidente, retirar la ropa, lavar con jabón y abundante agua, secar la piel, cortar con crema protectora y solicitar atención médica que sea requerida. En el contacto con los ojos, eliminar lavando con jabón y abundante agua y solicitar atención médica si es requerida. Cabe también destacar que los operadores no deben tener expuestas las manos ni la piel a sustancias tóxicas. No fumar dentro de las áreas de prueba. El almacenamiento de residuos contaminantes debe estar regido mediante normas internacionales. Una vez alcanzado el tiempo de espera de secado, procedemos a evaluar la condición de la inspección en base a normas preestablecidas. Socavación. Salpicadura. Socavación. Falta de fusión. Uso excesivo del esmerilado. Produce rayones en la superficie de nuestra probeta. Se considera nuestra evaluación no relevante.
salpicadura. Falta de fusión, socavadura. Bueno, y así va viendo cada una de las anomalías que está en la pieza. Este es de ensayos con la comida. Después van a analizar todo lo que es la pieza y ya les va a dar un informe de todas las anomalías que tienen. Verificar todo lo que es la pieza. Por último tenemos lo que son pruebas acústicas, algo así. Conforme las emisiones que emiten va a reportarlo en lo que es la computadora y ahí les va a decir en dónde está la anomalía. Que se nos acaba. Continuando con la exposición, tenemos que las propiedades de los materiales se tienen que determinar por, entre otras razones, para poder determinar lo que son las características de nuevos materiales. Estos para saber si los vamos a implementar en los nuevos diseños, también asegurar y controlar la calidad, es decir, si vamos a cumplir con los requerimientos que tiene el cliente y comparar los resultados que obtuvimos con otros resultados que hay en otra parte del mundo. Algunas instituciones son el ASTM, la ISO y el DIN. Ahora tenemos el siguiente punto, que es máquinas y herramientas controladas numéricamente, en el cual nos dice que un control numérico son máquinas y herramientas que están controladas numéricamente, las cuales son programadas, es decir, van a tener una secuencia de instrucciones y van a poder perforar, tornear, bordear o fresar muchas partes diferentes en distintos tamaños y distintas formas. Y pues el control numérico computarizado es todo eso, nada más que va a ser controlado por una microcomputadora. El siguiente punto es criterios para usar máquinas y herramientas con CN o control numérico, en el cual tenemos que un servocontrol puede ser de lazo abierto o de lazo cerrado. Un ejemplo de lazo abierto es que no tiene retroalimentación. Podemos decir que podría ser la llave de una manguera cuando la ponemos en una cubeta, o cuando ponemos la manguera en una cubeta.
al momento de que lo abrimos, pues va a fluir el agua, pero no va a tener una retroalimentación la cubeta con la llave para que a cierto nivel o cierta cantidad de agua se cierre. Y el lazo cerrado, pues ahí sí se tiene una retroalimentación, como por ejemplo el aire acondicionado, que después de cierta temperatura ya se apaga y vuelve a iniciar. Perdón, para que sea servocontrol debe de llevar un motor. Entonces, en tu ejemplo de la llave con la manguera, siempre y cuando hubiera un motorcito que hiciera girar esa llave. Y el control, ese motor, si necesita una acción manual, entonces es de lazo abierto. Si hubiera un sensor en la cubeta que detecta en qué momento se llena la cubeta y manda la retroalimentación para que se cierre la llave, entonces es de lazo cerrado. Pero el servocontrol siempre lleva un motorcito y un controlador. Bueno, y tendría que ser, y ya el siguiente es control de movimiento, en el cual pues tenemos que es de punto a punto, lineal y de contorno. En el de punto a punto pues no tiene una trayectoria, y el de lineal pues solamente es de uno de los dos ejes, y el de contorno puede ser controlado por múltiples ejes. Tenemos los componentes funcionales en máquinas de CNC, en el cual pues tenemos el servomotor, la mesa, el control máquina, el sensor de posición, la consola de visualización, el cambio automático de herramienta, el control refrigerante y la coquilla retirada de viruta. Algunos otros componentes son el controlador de accionamientos, la interfaz IHM, el motor lineal, el control CNC, los motores brushless. Y tenemos aquí lo que es el resolver, que es cuando nosotros suprimimos un botón, el poder absoluto, que es cuando la luz, cuando tenemos un sensor de luz en el cual vamos a saber cuánta luz se traspasa a través de la pieza, y el poder incremental es lo mismo, nada más que es más grande y vamos a saber las dimensiones de lo que es la pieza. Ahora, ¿cómo fue? El resolver, ¿qué es lo que te detecta? Es lo del botón, ¿no? Te detecta que hay una señal eléctrica, te detecta una señal senoidal, es decir, que haya corriente eléctrica, te detecta si está encendido o está apagado. Sí. Los otros dos, los encoders, son de luz. El absoluto te dice ¿cuánta luz se traspasa? no, si pasa o no pasa. Si entonces pasa o no. eso te detecta si hay algo o no, te detecta una posición. Y el incremental te dice qué tanta luz pasa para decirte la densidad o el volumen de la pieza. Bueno, ¿me pueden ayudar? Isaac, ¿puedes leer la definición? Control numérico es una forma de automatización programable en la cual el equipo de procesado se controla a través de números, letras y otros símbolos. Gracias. Bien, como ya dicen, es una automatización que tú lo haces programable. Actualmente antes se tenía CN, que era el control numérico, se entendía como algo diferente a lo que es ahorita, que ya es CNC. Actualmente las dos se utilizan como sinónimos, control numérico o control numérico por computadora. La diferencia es que antes no siempre tenía que haber una computadora. Actualmente, pues necesariamente ya existe una computadora para que puedas hacer un control numérico. ¿Se me puedes regresar, Carmen, a diapositivas? Ya hablamos acerca del servomotor. ¿Me pueden explicar o me pueden decir qué tipos de servomotores hay? Habían dos. Lazo abierto y lazo cerrado. Abierto y cerrado, ok. Bueno, después de que empezó a avanzar el control numérico, que ya no eran tarjetitas perforadas, empezaron a existir otro tipo de herramientas. ¿Alguien me puede decir cuál fue la primera de estas? Fueron los PLC o los autómatas programables. Resulta que muchas veces se ponían esas tarjetitas, pero ya no ¿Alguien me puede explicar, por ejemplo, por qué se utilizan programables y en otros se utilizan las computadoras? Es muy fácil. Es que creo que nadie lo había mencionado y creo que es muy importante. Bueno, resulta que las computadoras son para las máquinas herramientas, pero los programables se utilizan para aquellas funciones de no movimiento, como lo puede ser las herramientas, lo que decía el maestro de si pasa o no pasa la luz. Entonces eso es sumamente importante. Ahora bien, que ya se explicó qué es el control numérico, también existen pues por números, por códigos como lo son números, símbolos, y todo esto se decodifica y se vuelve
un movimiento o un tipo de información de lo que hace tu programa. Es prácticamente lo que nos decía Ana, a ver si corre o no corre. Resulta que CNC es prácticamente, todo comienza con el origen de tu movimiento, en cuanto son movimientos, que era lo que decía el maestro, si soy coordenadas incrementales o absolutas, todo comienza desde ahí, porque ese es realmente como que tu ejemplo a seguir. CNC tiene muchas ventajas. Uno de ellos es que tienes prototipos precisos, es decir, ya no nada más van a estar en 3 partes, o ya no nada más va a ser manual, sino que tú ya vas a tener completamente 3 ejes tridimensionales, vas a poder moverlo de 5 formas. Vas a cumplir completamente las especificaciones, es decir, ya no va a haber error de que tu operador pueda cometer alguna falla, ya va a poder manufacturar diferentes partes. Pero bien, es necesario conocer las similitudes y sus diferencias. Actualmente, ¿cuál era el problema que teníamos con grupos tecnológicos? A ver, les voy a dar un crank que sí, se me dice. ¿Cuál era lo que era uno de los problemas con los grupos tecnológicos? ¿Alguna idea? Una de las desventajas de grupos tecnológicos. Se necesitaba capacitación. Necesitaba capacitación. Se necesitaba. La dificultad para poder elaborar. Cuando hicimos nuestros códigos, cada quien cómo lo hizo. A ver, Irwin. Algunas veces, por ejemplo, una empresa tenía un gran número de piezas diferentes, entonces era muy tardado ponerlos en familias. Bueno, sí, aparte de que es muy tardado hacerlo, otra de las muy difíciles que era que no estaba estandarizado. Es decir, cada empresa lo hace como quien nos decía el maestro, que Samsung lo hacía a su manera. Nos puso sus fotos de espionaje industrial. Prácticamente cada empresa lo hace y lo adopta a sus necesidades. Pero una de las características de CNC es que sí está normado por la ISO 69083 y por la EIA RS 274. La última es una asociación electrónica que regula prácticamente cómo mandan eso. Imaginen que yo utilice las coordenadas de una forma o que el fabricante me envíe su punto de origen de donde se le dé la gana. Que los de Japón me lo pongan en el centro y en la izquierda me pongan los de China. Sería un caos. Entonces, todo esto está completamente estandarizado y normalizado. Esa es una de las grandes ventajas de CNC. Ahora bien, ¿qué es eso? ¿Qué es? La computadora no máquina. La computadora en la máquina, no. Es un autómata programable. Esta era la primera de las cosas que se le empezó a poner a aquellos objetos de no movimiento. Es prácticamente un microprocesador, pero más grande. Nos ayuda a facilitar las tareas y a controlar qué es lo que está pasando. Es parecido a lo de gigahertz y los de megahertz de un microprocesador. Nos da miles de veces, regula por segundo qué es lo que está pasando. En un segundo, él hasta 65,000 veces o más en los industriales puede checar qué es lo que está pasando justamente en ese momento, si los niveles de agua suben, si se está saliendo un gas, si está pasando agua, y está todo el tiempo así. Obviamente, las computadoras ya no iban a soportar lo mismo. Entonces empezaron las llamadas computadoras industriales, porque estas muchas veces se conectan a los PLC, porque resulta que a veces ni siquiera la computadora industrial se adapta suficiente a las necesidades de la empresa, porque son las altas temperaturas, las bajas, etc. ¿Qué es eso? Bien, los robots industriales fueron el siguiente paso de la industria. Cuando ya empiezan a hacer diferentes actividades, empiezan a ensamblar, empiezan a emplayar objetos, a mover, a ser mucho más precisos, porque empieza a ser lo de la industria automatizada. Ya es cuando CNC juega un papel sumamente importante en esta etapa. Y aquí viene
evolución de los sistemas de manufacturas basados en control numérico. ¿Cuál es una de las características de la manufactura por CNC? O sea, si ustedes les digo, en mi planta yo estoy poniendo CNC, automáticamente ustedes ¿qué piensan que está haciendo mi planta? Producción en línea, ¿no? ¿Producción en línea? Automatización. ¿Automatización? ¿Algo así? Pero tú no participas. ¿Algo más? Mecanizado. Mecanizado, pues, ¿puedo utilizar CNC para mecanizar? Producción en masa. Producción en masa, ¿qué más? Tengo un bulbo. Reduces tiempos también, pero los procesos están como que vinculados entre sí todos. también. Nos rematamos a hacer. Cuando piensen en que estamos utilizando CNC, piensen en que es flexible, porque se van a adaptar más rápido al cambio. Es decir, ya no dependes de que tu operador llegue y esté ahí haciendo la pieza. Tú llegas, programas y ahí la dejas. ¿Alguien de ustedes ha leído La Meta? Ok, ¿recuerdas el capítulo de La Meta cuando nos están diciendo que se echó a perder una máquina y era un caos, tenían que sacar un lote de producción enseguida? Bueno, por ahí del capítulo 4 o 5 nos cuenta ese libro que en la empresa tienen una planta de hacen herramientas y hacen ensambles. Son una planta que le provee a otra. En esta tienen herramientas de CNC. Resulta que un día llega el director y el director les dice que saquen un lote que está extraviado. Resulta que nadie sabe qué está pasando con este lote. Empiezan a checarlo y se dan cuenta que ni siquiera han empezado a producirlo. Una vez que no lo han producido, llega el director y les dice, no sé cómo le van a hacer, pero ahorita lo quiero. Es más, descarguen esta máquina, carguen esto y lo hacen ahorita. Paran la producción, hacen la herramienta, se enoja el mecánico, se enoja el operador porque resulta que le gritan, se pelea y se va el señor, la producción se paró, no encuentran el papeleo, llegan en la tarde, le gritan y le informan que solamente tiene 3 meses para controlar todos sus cuellos de botella y prácticamente mejorar la producción, porque básicamente no lo estaban haciendo bien. Al llegar a la planta, la persona les dice que la herramienta en la máquina se echó a perder. Y aquí empieza una de las desventajas de CNC. Si de casualidad tu máquina se descompone, necesitas que alguien venga de tu proveedor y te ayude a sacarla, a componerla prácticamente. Se paró la producción. Si quieren saber qué pasó con el lote de producción, si se salió, si lo sacaron, lo malo fue que los costos de producción se elevaron y hasta el contrario de tener ganancias, hubo pérdidas. ¿Por qué pasaba esto? A pesar de que tenían una gran flexibilidad, una de las características es que a pesar de que tengamos todas las herramientas, hay que utilizar herramientas de ingeniería industrial que nos digan cómo hacer este tipo de cosas. Y es lo que actualmente estamos haciendo. Empiezan a haber sistemas como lo son el RP, el control numérico, todo está controlado y ahí es donde empieza la última etapa de la automatización, que es el Internet de las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro lo de la flexibilidad? ¿Qué es la flexibilidad? Capacidad de adaptación. Ah, me distrae. Ok. Sea nuevo profesor. Bueno, para continuar con los temas de la definición, voy a hablar sobre los tipos de coordenadas que existen en un CNC, que son 2 tipos, que son las absolutas y las incrementales, en donde las absolutas, estas van a indicar el CNC, el punto final de su trayectoria, mientras que las incrementales son las que van a indicar la distancia que la herramienta debe de, desplazarse respecto al último punto a conseguir. Bueno, de ahí vamos a pasar a la programación de un CNC. Bueno, se puede decir que el código es la unidad básica de la programación. Ok, para los CNC existen 2 tipos de códigos, que son los códigos G y los códigos M, donde los códigos G son los que van a estar vinculados con el control de la máquina, es decir, van a ser los que van a estar encargados de todos
de todas las funciones matemáticas, de los cálculos y al igual que los controles, el control de los motores de la misma máquina. Mientras que los códigos M son los que están vinculados con las funciones de la máquina. Estos tipos de códigos están como que más, he dicho mucho vinculado, lo siento, están vinculados más al PLC que al control mismo. Estos también van a estar encargados de encender, de apagar ciertos tipos de funciones que a su vez van a dirigir a los códigos G. Bueno, y aquí pues un ejemplo de los códigos G y los códigos M. Los códigos G, como pues dije, son más del control. Por ejemplo, el G0 es la carrera rápida, el G3 es la interpolación circular a izquierdas, y los comandos M, pues bueno, son los que son más son las funciones de la máquina. Por decir, el M0 es la parada programada, el M2 es el fin de programa. Bueno, y por último son las ventajas y las desventajas de las máquinas CNC. Como ventajas, pues podemos encontrar que pues, incrementa la productividad, va a tener una producción más segura, al igual que la producción va a tener una mejor calidad, y también va a ser posible realizar piezas mucho más complejas, que pues, obviamente sin el CNC, pero hay desventajas, obviamente, todo tiene ventajas y desventajas. Su mantenimiento va a ser mucho más complejo, al igual que se va a necesitar personal